Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que va a ocurrir ahora nació de una época de hierro, sangre y silencio, donde incluso la bondad podía ser castigada y hasta el amor podía matar. Serafín caminaba sola por el sendero embarrado que llevaba al arroyo, el capucho gastado cubriendo la mitad del rostro, como si quisiera ocultar no solo la piel marcada por el frío, sino también toda una vida de humillaciones que cargaba sobre sus hombros frágiles. La aldea le temía, la aldea la despreciaba. Las mujeres susurraban que su sangre era impura, que traía mala suerte, que su madre había muerto porque guardaba un secreto prohibido. Los hombres, cuando no la echaban a empujones de los mercados, la miraban con una mezcla de deseo y repulsión, como si Serafín fuera al mismo tiempo pecado y maldición. Pero ella seguía, cada día, con la misma dignidad silenciosa que conservaba desde la adolescencia, la fuerza de quien aprendió a existir al margen de todo. Aún así, en aquel amanecer gris, algo parecía distinto. Un peso en el aire, un silencio que no pertenecía al bosque. Apretó el abrigo fino contra el pecho y continuó, respirando hondo, intentando no pensar en los insultos que había oído horas antes. La viuda Merla le había arrojado cubos de agua sucia encima, riéndose frente a todos. «Pagas por la muerte de tu madre, aberración», había gritado. Serafín no reaccionó, solo sintió su corazón romperse un poco más. Y aún así, siguió viviendo. Serafín se detuvo, el viento pareció cesar. Su corazón golpeó con tanta fuerza que dolió. Se acercó despacio, el miedo arañándole la garganta, hasta ver lo imposible. Un hombre, parcialmente sumergido, el cuerpo empapado, la piel pálida como mármol frío. El cabello negro se esparcía como tinta sobre el agua. El pecho subía y bajaba con movimientos demasiado débiles para mantenerlo con vida por mucho tiempo. Estaba muriéndose. Su instinto fue retroceder. «Si me ven aquí, si creen que fui yo», pensó con las manos temblando. Nadie, jamás, defendería a Serafín en caso de una acusación. La colgarían sin juicio. Pero entonces el hombre abrió los ojos, solo un instante, y Serafín perdió el aliento. Ojos de un verde profundo y atormentado, como si cargaran siglos de guerras y miserias. Ojos que parecían implorar una última oportunidad. Era enorme, pesado, ornamentado con el emblema del halcón negro, el símbolo de la casa Dravenholt, el símbolo del duque. Serafín retrocedió como si se hubiera quemado. ¿El duque? ¿Alistair Dravenholt? El nombre retumbó en su mente como un trueno prohibido. Era temido y reverenciado en todo el reino. Un hombre que comandaba ejércitos, cuyas decisiones podían levantar o destruir aldeas enteras. Un hombre que decía no tener debilidades. Un hombre que ahora yacía frágil ante ella, vulnerable, casi muerto. Serafín miró alrededor, desesperada. Nadie podía verlos juntos. Nadie podía saber que había tocado a un duque. Era suicidio. Pero algo dentro de su pecho, algo puro, que la vida aún no había logrado destruir, habló más fuerte. Regresó al agua, se arrodilló, sintió la ropa empaparse y helarse, y pasó un brazo alrededor del torso del duque. Era pesado, mucho más de lo que parecía. Gemía de dolor con cada movimiento. Su respiración ardía como si estuviera perdiendo el alma. Entonces llegó el tercer giro explosivo, rompiendo el silencio. Pasos, pesados, varios. Serafín se quedó inmóvil. Voces masculinas resonaron entre los árboles. «Debe estar cerca, el duque no pudo haber ido lejos». Otra voz respondió: «Si encontramos el cuerpo, Daemon será duque antes del atardecer». Daemon. El nombre cayó como una hoja afilada. Un traidor, un noble que codiciaba el trono. Estaban cazando a Alistair y estaban muy cerca. Serafín, dominada por un terror que casi la paralizó,
arrastró al duque hacia la orilla con una fuerza sobrehumana. Él murmuró algo, una palabra incompleta, quizá un nombre, antes de desmayarse de nuevo. Serafín apoyó su cuerpo en la hierba jadeante, los músculos ardiendo, el corazón martillando tan alto que parecía gritar en el aire. Necesitaba decidir: abandonar al duque y salvar su propia vida, o cargar con él y condenarse para siempre. La bondad venció. Con manos temblorosas levantó el peso del hombre, apoyándolo sobre su hombro, su rostro rozando el cuello de ella. El olor a sangre, tierra y perfume noble se mezcló en algo perturbador, casi íntimo. El contacto de él contra su piel hizo temblar a Serafín de una forma que no quería sentir. Deseo reprimido, prohibido, peligroso. Respiró hondo, luchando contra sí misma, y comenzó a arrastrarlo hacia el bosque espeso. Las ramas golpeaban su rostro, las piedras cortaban sus pies, pero no se detenía. «No dejaré que te maten, no así, no de esta forma», susurró, sin saber por qué hablaba con alguien que jamás debería haber conocido. Uno de los cazadores apareció a pocos metros, la espada brillando. Serafín se ocultó detrás de un tronco, casi hundiéndose en el suelo, protegiendo al duque con su propio cuerpo. El hombre pasó despacio, olfateando el aire como un lobo. Por un segundo que pareció eterno, sus ojos pasaron exactamente por donde ella estaba, pero no los vio. Cuando desapareció, Serafín mordió su labio hasta hacerlo sangrar, intentando contener el temblor desesperado que dominaba sus piernas. Continuó. Cada paso era una batalla, cada respiración una sentencia. Pero allí adelante, entre rocas y sombras, estaba el refugio secreto que su madre le había mostrado cuando era solo una niña. Un escondite olvidado, un refugio que nadie más conocía. Serafín empujó la puerta de madera podrida con el hombro y entró, depositando al duque sobre un montón de paja vieja. La luz tenue iluminaba su rostro, herido, golpeado, pero increíblemente hermoso. Incluso allí, al borde de la muerte, había un poder silencioso en Alistair Dravenholt que hacía a Serafín sentir cosas que no se atrevía a nombrar. Serafín tragó el llanto que amenazaba con escapar. Sintió el alma temblar con una mezcla de dolor e indignación que jamás había experimentado tan intensamente. Limpió su sangre con un paño, acercó el rostro para ver si respiraba, y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Alistair abrió los ojos un segundo y sostuvo su mano. «Arion, no dejes... Arion». Y se desmayó otra vez. Serafín quedó inmóvil, el corazón atrapado en aquel nombre misterioso. Arion. ¿Quién era? ¿Por qué el duque lo había mencionado en ese instante entre la vida y la muerte? La respuesta llegaría, pero no ese día. Solo sabía que, al salvarlo, había encendido una hoguera que nadie podría apagar. Y el destino acababa de cambiar. El refugio olía a madera húmeda y recuerdos antiguos, como si guardara secretos que solo el tiempo se atreviera a tocar. Serafín permanecía arrodillada junto al duque, la mano aún atrapada entre los dedos de él, sin poder respirar bien desde el instante en que escuchara aquel nombre caer de sus labios casi muertos. Arion. La manera en que lo había dicho, como si temiera perder a alguien crucial, había dejado en ella una inquietud profunda. Algo en esa palabra sonaba a herida abierta, a duelo no resuelto. Serafín no sabía quién era Arion, pero comprendió que ese nombre tenía suficiente peso para atravesar la oscuridad que consumía al duque y obligarlo a luchar contra la muerte. Soltó lentamente la mano de él, intentando ignorar el calor extraño que subió por su brazo cuando el contacto se rompió. Había deseo en aquel toque involuntario, un deseo que ella rechazaba por saber que jamás podría existir entre ellos. Aún así,
Su corazón latía como si hubiera despertado para algo que no comprendía completamente. Pero la frialdad de la realidad pronto la alcanzó. Si los hombres que cazaban al duque encontraban aquel refugio, ninguno de los dos vería otro amanecer. Debía actuar, debía asegurarse de que él sobreviviera hasta recuperar fuerzas. Su vida nunca había tenido valor alguno para los demás, pero allí, frente a aquel hombre herido, Serafín descubría que aún existía coraje dentro de sí. La noche avanzó como un manto pesado. El viento golpeaba las tablas frágiles de la puerta, haciendo que el pequeño refugio crujiera como si llorara. Serafín se mantenía despierta, los ojos alternando entre las sombras del bosque y el rostro del duque. Cada movimiento de su pecho era una victoria silenciosa. En un momento, cuando acercó la lámpara para observar mejor sus heridas, el duque gimió suavemente e intentó mover el brazo. La expresión de dolor que cruzó su rostro hizo que Serafín se llevara la mano a la boca, temiendo que despertara confuso y la atacara. La mirada que le había lanzado al borde de la muerte, llena de desconfianza e instinto de supervivencia, aún la perseguía. De repente el duque respiró hondo, como si regresara de una pesadilla profunda. Sus ojos se abrieron con una intensidad que cortó el aire. Serafín retrocedió unos pasos, sintiendo su corazón desbocarse. Él giró el rostro despacio, como si cada músculo le costara una guerra. Sus ojos verdes la encontraron en la penumbra, desconfiados, salvajes, cargados de la misma fuerza que lo hacía temido en todo el reino. Por un instante, Serafín tuvo la sensación de que él no sabía dónde estaba. Cuando intentó incorporarse, su cuerpo cedió y cayó de lado, la respiración quebrándose. Serafín corrió para evitar que golpeara la cabeza. Sin embargo, en cuanto su mano tocó el hombro de él, Alistair reaccionó con brutalidad instintiva. Agarró la muñeca de ella con una fuerza sorprendente para alguien tan herido. Serafín soltó un grito ahogado, sintiendo los dedos de él apretando su piel como garras. Los ojos del duque ardían con la furia de quien había sido traicionado, capturado, torturado. «¿Quién eres tú?», murmuró, la voz ronca, herida, pero cargada de amenaza. Serafín sintió lágrimas arder en sus ojos, no por el dolor físico, sino por el miedo genuino que la atravesó. Yo te salvé en el arroyo. Te estaban cazando. No soy tu enemiga», respondió con esfuerzo, intentando no permitir que la voz temblara. Tal vez fuera la sinceridad, tal vez la extenuación, pero su mirada vaciló. La fuerza en sus manos disminuyó hasta que los dedos la soltaron por completo. El duque cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si reconociera la verdad que su cuerpo ya sabía. Si ella quisiera matarlo, ya lo habría hecho. Serafín, sintiendo la sangre volver a su mano, intentaba no pensar en cómo el toque de él había encendido algo en su pecho. Cuando Alistair abrió los ojos de nuevo, había algo diferente en ellos. No era confianza, pero tampoco era amenaza. Observó a Serafín como quien intenta armar un rompecabezas imposible, intentando comprender por qué una joven rechazada por su propia aldea arriesgaría la vida para salvar a un duque. Ella desvió la mirada, sintiendo el peso de aquel análisis silencioso. Siempre había sido juzgada, siempre observada con desprecio o superstición, nunca con verdadera atención. La manera en que el duque la miraba parecía atravesarla, como si viera capas de dolor que nadie más notaba. «Tú pudiste haberme dejado morir», murmuró él, la voz grave, rota, casi un susurro confesional. Serafín respiró hondo antes de responder. «Sí, nada más». El silencio que siguió fue más revelador que 1000 explicaciones. El duque apartó la mirada, como si no supiera cómo lidiar con la idea de ser salvado por alguien que no le debía nada. Ella se acercó despacio,
examinando sus heridas. El pecho estaba marcado por cortes largos, profundos, que atravesaban músculo y orgullo. Las costillas mostraban hematomas oscuros y había quemaduras que solo podían provenir de una tortura deliberada. Serafín contuvo el impulso de tocar su rostro. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en un susurro vacilante. El duque frunció el ceño, como si luchar contra la respuesta fuera tan difícil como luchar por vivir. Pero cuando abrió la boca, no habló del enemigo. Habló del nombre que había escapado de sus labios antes. «Arión». «¿Lo oíste?». Serafín asintió. El duque respiró hondo, el dolor reflejado en cada centímetro de su cuerpo. Él fue todo lo que perdí. Serafín comprendió que ese nombre no solo cargaba duelo, sino culpa. Algo dentro de ella se quebró en silencio. Sin entender por qué, deseó aliviarle el dolor. Tal vez porque reconocía ese tipo de sufrimiento, el que se instala en el alma. Entonces mojó un paño en agua fría y empezó a limpiar las heridas de él. Sus dedos se movían con cuidado, pero cada toque parecía despertar algo en ambos. El duque la observaba en silencio, como si no supiera cómo lidiar con su propia vulnerabilidad. Cuando Serafín terminó de atender las heridas más graves, el duque intentó incorporarse nuevamente, pero el cuerpo no respondía. Cayó hacia adelante, los hombros apoyándose en el pecho de ella. Serafín sintió el aire escapársele de los pulmones, no solo por el peso, sino por el contacto inesperado. La proximidad era prohibida, indebida, peligrosa. Ella debía apartarlo, pero por un instante permaneció inmóvil, sintiendo el calor de él contra su cuerpo frío, sintiendo su latido acompasarse con el suyo, sintiendo algo que jamás había experimentado. «Yo necesito seguir vivo», murmuró él contra su hombro. Serafín cerró los ojos un momento, permitiéndose sentir aquella confesión como un pedido velado. Luego lo ayudó a recostarse de nuevo. Sus dedos se rozaron sin querer y ambos se estremecieron. Afuera, las ramas crujieron en el bosque. Voces se acercaban. Serafín se quedó rígida. El duque abrió los ojos de golpe, intentando moverse, pero no tenía fuerzas. Serafín corrió hacia la puerta, apagó la lámpara y regresó apresurada junto a él. Su respiración estaba atrapada en la garganta. Los pasos se detuvieron justo frente al refugio. El silencio era mortal. El duque buscó la mano de ella en la oscuridad, sin saber por qué, y Serafín permitió el gesto. Si los descubrieran, morirían allí. Pero el destino quería otra cosa. Los pasos retrocedieron lentamente hasta desaparecer en el bosque. Serafín soltó el aire que no sabía que contenía. El duque cerró los ojos, aliviado. Por primera vez entendió que su supervivencia estaba en manos de ella. Por primera vez ella sintió que cargar ese peso no era un fardo, era un propósito. Y nada en el mundo sería capaz de detener lo que había comenzado allí. La madrugada se disolvía en un azul frío cuando Serafín percibió que el duque comenzaba a respirar con más estabilidad. El silencio dentro del refugio era quebrado solo por el sonido distante del arroyo y por el peso creciente de pensamientos que ella no conseguía afastar. La presencia de él parecía ocupar todo el espacio, no solo con su cuerpo herido, sino con la extraña fuerza que emanaba incluso en estado de vulnerabilidad. Serafín nunca había estado tan cerca de alguien tan poderoso, tan marcado por guerras, tan por encima de todo lo que ella conocía. Y sin embargo, allí, en aquel refugio olvidado, él era solo un hombre luchando por sobrevivir, y ella, la única barrera entre él y la muerte. Cuando el duque abrió los ojos de nuevo, Serafín percibió una mirada más lúcida, aunque cargada de inquietud. Intentó mover las manos, rasgando el silencio con un gruñido de dolor. Serafín se acercó despacio, como si temiera espantar a un animal herido.
No intente levantarse todavía, murmuró. Alistair desvió la mirada, frustrado por depender de alguien. La arrogancia natural de los nobles parecía querer despertarse, pero la debilidad lo mantenía atado a la realidad. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó. Serafín respiró hondo antes de responder. Desde anoche. Perdiste mucha sangre. El duque pasó la mano por el propio pecho, sintiendo las marcas que cargaba. Sus dedos temblaron cuando tocaron el lugar donde las quemaduras se extendían. Serafín evitó mirarlo directamente, pero no pudo impedir el nudo en el pecho al ver la expresión de dolor que cruzó su semblante. «Hicieron esto para romperme», murmuró. «Para arrancarme nombres, alianzas, estrategias». Serafín sintió un frío atravesarle los huesos. Aquel hombre traía en sus heridas historias que ella no se atrevía a imaginar. Tortura, traición, desesperación. Nada de aquello pertenecía a su mundo, y al mismo tiempo todo parecía arrastrarla hacia la tormenta que envolvía al duque. Se arrodilló junto a él, colocando una jarra de agua cerca. Necesita beber algo. Su cuerpo está luchando por sobrevivir. Alistair tomó la jarra con dificultad y al intentar llevarla a la boca, sus dedos flaquearon. El agua escurrió por su barbilla y Serafín, instintivamente, se acercó y sostuvo el objeto junto a las manos de él. Por un instante que pareció eterno, sus rostros quedaron demasiado próximos. Alistair sintió el aroma a hierbas que impregnaba el cabello de ella, y Serafín percibió el calor que emanaba de su piel, incluso febril. Un escalofrío recorrió su espalda. El deseo reprimido se infiltró entre ellos como sombra prohibida. Ninguno habló. Cuando él terminó de beber, Serafín se apartó, intentando recuperar el aliento. «Gracias», murmuró el duque, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la sinceridad contenida en la palabra. Pocos hombres de su posición agradecían, menos aún agradecían a alguien como ella. Serafín desvió la mirada, incapaz de sostener aquella gratitud inesperada. No estaba acostumbrada a ser vista como alguien con valor. Cada gesto del duque parecía derrumbar capas de muros que ella había tardado años en levantar. El silencio se rompió con un crujido proveniente del exterior del refugio. Serafín se puso de pie de inmediato, el corazón acelerado. El duque intentó levantarse, pero fue detenido por el dolor. «No se mueva», ordenó ella en voz baja, acercándose a la puerta con pasos lentos. La sombra de un cuerpo pasó entre los árboles, seguida por otra. Serafín sintió la garganta cerrarse. Los cazadores estaban allí, más cerca que antes. Uno de ellos pisó hojas secas tan cerca que ella pudo oír su respiración pesada. Serafín llevó las manos a la boca, intentando silenciar su propio miedo. El duque cerró los puños, impotente para luchar. La tensión creció como si el refugio entero respirara con dificultad. Cuando uno de los hombres tocó la puerta, Serafín sintió que sus rodillas cederían. Pero, por alguna razón insondable, el cazador retrocedió. «No está aquí. Sigan revisando la parte este», murmuró. Luego, los pasos se alejaron entre la maleza. A Serafín le tomó unos segundos darse cuenta de que lloraba en silencio. La proximidad de la muerte era tan física que parecía aferrarse a su alma. Cuando se volvió hacia el duque, lo encontró observándola con una mezcla de admiración e incredulidad. «Me proteges, aún sabiendo que podrías morir por eso», dijo él. Serafín respiró, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. «No sé por qué lo hago», confesó, «pero no podría dejar que un hombre muriera así». El duque inclinó la cabeza, como si intentara verla más allá de lo que los ojos permitían. «Entonces, eres más noble que muchos que llevan coronas». La frase cayó entre ellos como una chispa. Serafín sintió el estómago contraerse. Nunca había sido elogiada. Nunca había sido reconocida.
El simple hecho de escuchar aquello desplazó todo su mundo, pero se apresuró a apartarlo. No soy noble, nada en mí pertenece a su mundo. El duque apretó los dientes, como si luchara contra algo dentro de sí. Quizá perteneces más de lo que imaginas. Serafín no entendió, pero la mirada de él llevaba un enigma que la inquietó. Había algo que el duque veía en ella, algo que ella misma desconocía. Al mismo tiempo, la forma en que él la observaba parecía romper las rígidas barreras entre señor y campesina. Su respiración se aceleró. Él lo percibió. Ninguno de los dos habló de ello. La debilidad de Alistair aumentó. La fiebre quemaba sus sentidos y, a veces, murmuraba palabras desconectadas. Serafín mojó un paño y lo colocó sobre su frente, intentando aliviar el calor. El duque abrió los ojos y sostuvo su muñeca con delicadeza, muy diferente de la fuerza brutal del primer contacto. «Tú no me dejarás, ¿verdad?», preguntó en un tono que la sorprendió. Parecía un hombre perdido, no un gobernante. Serafín sintió algo apretar su pecho. «No, no hasta asegurarme de que puedas ponerte de pie de nuevo». Él soltó su mano despacio, como si temiera que ella desapareciera. Serafín permaneció junto a él, observando su respiración pesada. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras en el rostro del duque, resaltando cada marca de guerra, cada línea de dolor. A pesar de las heridas, había algo intensamente bello en él, una fuerza silenciosa, un orgullo que ni la tortura había logrado destruir. Serafín sintió su corazón vacilar. «No debo mirarlo así», pensó, luchando contra su propia mente, pero era demasiado tarde, ya estaba involucrada. La lluvia comenzó afuera, golpeando el techo con una cadencia irregular. El duque se movió, buscando una posición menos dolorosa. Serafín se acercó para ayudarlo, pero al tocar su hombro, ambos se congelaron. La mirada de él encontró la de ella, y el conflicto entre ambos se volvió palpable. Aquello era locura, era prohibido, era impensable, y aún así, ninguno retrocedió de inmediato. Había algo nacido allí, algo que ni el miedo ni la razón podían sofocar. Antes de que alguna palabra fuera pronunciada, un grito resonó en el bosque. Serafín abrió los ojos de par en par. El duque intentó incorporarse. Aquel sonido no pertenecía a una búsqueda común. Parecía una advertencia, un presagio. Serafín sintió la columna helarse. El peligro se acercaba de nuevo, más rápido que antes, y esta vez quizá el refugio no sería suficiente para salvarlos. El grito que resonó por el bosque rasgó el silencio como una lanza arrojada por los dioses. Serafín sintió que el alma le temblaba, como si aquel sonido llevara consigo una verdad oscura que ella preferiría no conocer. El duque cerró los ojos por un instante, luchando contra el dolor, pero su voz salió firme lo suficiente para hacerla girar de inmediato. «Ese no es un rastreador común. Ese grito pertenece a los hombres de Daemon, señal de que encontraron algo». Serafín tragó el aire con dificultad. Daemon, el mismo nombre que había escuchado cuando los perseguidores hablaban de coronación, traición, sangre derramada. El nombre que parecía perseguir al duque como una sombra permanente. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde», dijo ella, intentando mantener una calma que no poseía. Alistair intentó incorporarse, pero su cuerpo lo traicionó. El dolor atravesó sus costillas como cuchillas, obligándolo a caer de nuevo sobre la paja. Serafín corrió hacia él, colocando las manos en su espalda para ayudarlo. Era impresionante cómo el calor de la piel de él parecía atraer el cuerpo de ella, como si algo ancestral los uniera sin permiso. Serafín apartó rápidamente ese pensamiento prohibido, concentrándose solo en mantenerlo con vida. «No puedes caminar»,
dijo Serafín, sintiendo la frustración de él como si fuera suya. Si intentamos huir ahora, desmayarás en medio del bosque. El duque respiró hondo, mirando el techo oscuro. Quedarnos aquí es morir, respondió, pero no permitiré que seas capturada por mi culpa. La manera en que dijo aquello hizo que Serafín se quedara inmóvil. No era solo sentido del deber. Había algo más en su voz, algo que ella no sabía nombrar, pero que tocó una herida silenciosa dentro de ella. Desvió la mirada, sintiendo que la respiración se le cortaba por un instante. No digas eso. No hagas parecer que mi vida vale más que la tuya, murmuró. El problema, respondió él con una sinceridad abrupta, es que tal vez sí valga. Serafín sintió el corazón dispararse como si hubiera sido arrojada a un abismo. ¿Cómo alguien como él podía decir algo tan intenso? Intentó responder, pero pasos surgieron afuera, fuertes como la aproximación de bestias territoriales. Ambos se miraron, y el duque apretó el puño con rabia ante su propia limitación. Serafín corrió hacia la puerta, apagó cualquier vestigio de luz y volvió para junto de él. «Finja estar dormido», susurró. «Si entran, quizá piensen que estás muerto». Alistair quiso protestar, pero sus ojos no tenían fuerza para hacerlo. Serafín se agachó junto a él, jadeante. Los pasos se detuvieron exactamente frente a la entrada. Un silencio pesado envolvió el refugio. El duque cerró los ojos, simulando inconsciencia. Serafín, en cambio, sintió cada nervio tensarse como cuerdas a punto de romperse. Un cuerpo se movió detrás de la puerta. Una respiración pesada escapó. Luego, un susurro afilado penetró a través de la madera. Serafín. Ella se congeló. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo ese hombre sabía su nombre? Retrocedió lentamente, apoyándose contra la pared, el corazón golpeando tan fuerte que podría oírse desde fuera. El duque percibió la alteración en la respiración de ella y abrió los ojos despacio, lo suficiente para observar. El miedo en los ojos de Serafín no era común, era profundo, antiguo, un miedo que no nacía de la amenaza del momento, sino de algo que ella cargaba hacía años. Su nombre pronunciado de aquella manera parecía un secreto expuesto, una herida arrancada a la fuerza. La puerta no se abrió, los pasos retrocedieron. La silueta desapareció entre los árboles. Serafín permaneció inmóvil, las manos temblando sin control. El duque intentó levantar la cabeza, la preocupación evidente. Serafín. ¿Quién era ese? Ella tardó en responder. Parecía luchar contra memorias que intentaban atravesar la barrera que ella había mantenido toda la vida. Yo no lo sé. O quizás sé demasiado. El duque frunció el ceño. Háblame. Ella negó con la cabeza, las lágrimas brotando. No puedo, no ahora. Solo necesitamos permanecer vivos. El duque tragó la respuesta, pero no apartó los ojos de ella. Serafín se alejó unos pasos, intentando respirar. Su mente giraba como un torbellino. Su nombre no era conocido. Ningún forastero debería saberlo. La aldea la humillaba, pero nunca la exponía. ¿Quién había hablado? ¿Y por qué? Serafín sabía que para obtener esa respuesta tendría que enfrentar el pasado que tanto evitaba. Cuando volvió junto al duque, la lámpara apagada dejaba la penumbra densa. Pero ella vio en los ojos de él algo que ningún hombre jamás le había ofrecido: atención verdadera, no piedad, no juicio, solo presencia. Alistair, comenzó ella vacilante. El duque levantó las cejas, sorprendido de que ella finalmente usara su nombre. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Murió huyendo. Llevaba un medallón que nadie en la aldea quería ver. Me dijo que si algún día alguien pronunciaba mi nombre como si ya lo conociera antes de verme, yo debía correr. El duque frunció el ceño, atento. ¿Y te dijo por qué?
Serafín respiró hondo. Porque mi sangre no era lo que todos creían. Porque ella estaba ocultando algo más grande que yo. El duque intentó incorporarse, pero el dolor lo derribó nuevamente. Serafín, eso importa. Necesitas... Ella levantó la mano para detenerlo. No ahora, no mientras los enemigos están tan cerca. El duque apretó los dientes. Sentía que la verdad de ella estaba conectada a su propia caída, pero no quiso presionarla. No en ese momento. De repente, otro crujido surgió afuera. Serafín corrió hacia la ventana oculta del refugio y vio antorchas acercándose. El miedo congeló su sangre. Están regresando, y no están solos esta vez. El duque cerró los puños. Entonces se acabó. ¡No! Serafín se arrodilló junto a él, colocando las manos en su pecho. No te traje hasta aquí para que murieras. Vamos a salir, pero tendrás que confiar en mí. El duque encontró los ojos de ella y vio allí la misma llama que él había llevado durante años en el campo de batalla. Coraje. No el coraje de los nobles armados, sino el coraje de quien ha enfrentado la vida entera en soledad. Confío, dijo él. Serafín sintió el corazón latir descompasado. Pasó el brazo por debajo de los hombros de él, ayudándolo a levantarse. El contacto entre ambos incendió el aire. La respiración de él rozó su cuello, haciéndola estremecer. El duque lo percibió y desvió la mirada, luchando contra algo dentro de sí. Pero no había tiempo para pensar. La madera del refugio tembló con el impacto de alguien pateando la puerta. Serafín abrió los ojos de par en par. Habían sido encontrados. La madera se partió con un estruendo que hizo a Serafín sentir el corazón saltar contra las costillas. Todo el refugio tembló como si estuviera a punto de derrumbarse. El duque apretó los dientes, intentando mantenerse de pie con la ayuda de ella, pero su cuerpo seguía demasiado débil para sostener su propio peso. Serafín lo levantó, casi arrastrándolo hacia la pequeña salida trasera que su madre le mostrara años atrás. El recuerdo atravesó su mente como un rayo. Corre, Serafín, corre siempre por los caminos que nadie ve. Ahora entendía por qué aquellas palabras habían sido tan insistentes. Alguien golpeó la puerta otra vez y una grieta amplia reveló un par de ojos oscuros. Serafín contuvo la respiración. El hombre observó el interior, olfateando el aire como un depredador que presiente a su presa. «Sé que están ahí», murmuró con una voz lenta, cruel, como si saboreara cada sílaba. El duque apretó el brazo de Serafín, transmitiéndole una advertencia silenciosa. Ambos permanecieron inmóviles, respirando lo mínimo posible, mientras el invasor empujaba la puerta con más fuerza. La madera resistió, pero por muy poco. Serafín terminó de levantar al duque y lo guió detrás de la alfombra envejecida que cubría la pared. Con esfuerzo, empujó el panel de madera, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. La abertura olía a tierra húmeda, pero era lo suficientemente ancha para que pasaran apoyándose el uno en el otro. «Ve», susurró ella. «Yo iré detrás». Pero el duque vaciló, como si dejarla por un solo segundo fuera peor que enfrentar soldados armados. «Tú primero», dijo con voz ronca. Serafín no discutió. No había tiempo. Entró en la oscuridad y Alistair la siguió, apoyándose en la pared para no caer. Apenas tiró del panel, la puerta principal estalló. La luz de las antorchas invadió el refugio. Serafín contuvo el aire en la garganta. Las voces llenaron el espacio. «¡Busquen! ¡No puede estar lejos!». Los pasos aplastaron la paja donde el duque había estado segundos antes. Uno de los hombres golpeó el panel detrás del cual ellos se escondían. El corazón de Serafín casi se detuvo, pero el hombre se alejó, convencido de que el lugar estaba vacío. Los pasos retrocedieron hacia afuera. Serafín no esperó.
Tomó la mano del duque y avanzó por el pasadizo subterráneo. A veces Alistair cojeaba tanto que ella tenía que sostener prácticamente todo su peso. Él respiraba con dificultad, pero no se quejaba. El contacto entre ambos era demasiado cálido para ser ignorado, casi demasiado íntimo para el momento. Cada vez que el duque apretaba su mano para mantener el equilibrio, Serafín sentía la sangre latir en lugares que temía admitir. No era momento para pensar en eso. Pero el cuerpo reaccionaba antes que la razón. El túnel terminaba en una salida que daba a la ladera de una colina. El viento frío de la madrugada golpeó sus rostros, trayendo consigo la sensación amarga de una libertad arrancada. El duque inhaló hondo, sintiendo el aire abierto por primera vez desde que había sido capturado. «¿Cuánto tiempo podrás mantenerte de pie?», preguntó Serafín. Él respondió con una media sonrisa cansada. «El tiempo suficiente para no caer a tus pies». La respuesta le arrancó un suspiro, mezcla de irritación y otra cosa, algo que ella no quería nombrar. Los gritos comenzaron de nuevo, esta vez desde el borde del bosque. «Encontraron rastros», dijo Serafín, mirando hacia atrás con la respiración acelerada. «Tenemos que escondernos en la hondonada». El duque asintió, pero su cuerpo temblaba de agotamiento. Serafín pasó el brazo alrededor de su cintura, sosteniendo gran parte de su peso. La cercanía hizo que el duque cerrara los ojos por un instante, como si el toque de ella aliviara algo que ni la tortura había logrado arrancar. «Prometo que no caeré», murmuró él. Pero Serafín sintió que su respiración fallaba en la misma frase. Descendieron por la pendiente mientras las voces se acercaban. El barro húmedo hacía que resbalaran, obligando a Serafín a colocarse delante del duque para evitar que cayera rodando. En uno de esos movimientos, Alistair resbaló y cayó contra ella. Sus manos se aferraron a los hombros de Serafín. Sus rostros chocaron de forma abrupta y ella sintió el calor de él atravesarla como fuego. El duque jadeó, presionando la frente contra la de ella. «Perdón», murmuró. Serafín negó levemente, incapaz de apartarse durante un segundo. El mundo pareció quedar suspendido en aquel toque, pero el momento se deshizo cuando una flecha se clavó en el tronco de un árbol, rozando sus rostros. Serafín tiró del duque hacia atrás de la roca más cercana. «Nos vieron». Sus respiraciones se mezclaban como si compartieran el mismo aire. El duque sujetó la muñeca de Serafín y la miró con una intensidad casi feroz. «No deberías estar aquí por mi culpa». Ella tragó el miedo. «Pero estoy, y te sacaré vivo de esto». Uno de los soldados apareció en la cima de la colina. Serafín empujó al duque hacia atrás y se incorporó. Su sombra se proyectó contra las piedras, alta y frágil a la vez. El soldado sonrió al reconocerla. «Vaya, si no es la pequeña maldición de la aldea». Serafín sintió la sangre helarse. Era el mismo hombre que había dicho su nombre la noche anterior. «¿Por qué Daemon te quiere viva, eh? ¿Qué corre por esa sangre sucia?» Serafín apretó los puños, la rabia rompiendo por fin las ataduras del miedo. El soldado avanzó y Serafín retrocedió solo lo suficiente para desequilibrarlo. Cuando intentó atraparla, ella esquivó rápido y lo empujó con fuerza contra la roca. El impacto lo derribó. Serafín nunca había luchado antes, pero algo instintivo guió sus movimientos. El soldado la agarró del tobillo y la hizo caer. Serafín golpeó la tierra de espaldas, el aire escapando de sus pulmones. Él intentó abalanzarse sobre ella, pero una sombra apareció detrás. El duque, apoyándose en una piedra, golpeó al agresor con un bastón improvisado hecho de una rama rota. El soldado cayó inconsciente.
Serafín se incorporó, jadeante. El duque se apoyó en ella. Sus rostros quedaron cerca otra vez, esta vez no por accidente, sino por el choque compartido. «Luchaste, como alguien que ya entrenó», murmuró él. Serafín sintió el estómago apretarse. «Nunca entrené». La mirada del duque se profundizó, como si intentara ver algo oculto bajo la piel de ella. «Entonces eso es sangre. Sangre de quien nació para sobrevivir». Antes de que pudiera responder, otro grupo de soldados apareció en la cima de la colina. Serafín tomó la mano del duque. «¡Vamos! Hay un valle que lleva directo a las ruinas del antiguo templo. Es el único lugar donde podremos escondernos hasta que recuperes fuerzas». El duque no protestó. Confiaba en ella como quien confía en su propio instinto de supervivencia. Los soldados gritaban detrás, pero Serafín corría con una velocidad sorprendente, guiando al duque como si hubiera nacido para liderar huidas imposibles. Cuando alcanzaron el borde de las ruinas, el duque cayó de rodillas, exhausto. Serafín se arrodilló junto a él, sosteniendo su rostro con delicadeza. «Quédate conmigo, solo un poco más». El duque tocó su mano, entrelazando los dedos con los de ella. «Mientras tú me guíes, seguiré». Serafín sintió el corazón romperse y al mismo tiempo reconstruirse. Sabía en ese instante que nada en el mundo lo separaría con facilidad. Pero también sabía que lo peor aún estaba por venir. El viento cortaba las ruinas como cuchillas invisibles, cargando polvo antiguo y fragmentos de historias olvidadas. Las columnas quebradas se alzaban como huesos gigantes contra el cielo gris, y Serafín guió al duque hacia el interior del templo abandonado, donde sombras densas ofrecían un abrigo temporal. El duque tambaleaba, las piernas cediendo por el esfuerzo extremo, y Serafín lo sostenía como si su fuerza fuera la última barrera entre él y el colapso. Lo apoyó contra una pared desgastada por el tiempo. «Descansa, solo por unos instantes», susurró. El duque asintió, aunque su respiración pesada revelaba que luchaba por mantenerse consciente. Serafín miró hacia el bosque a lo lejos. Aún escuchaba ecos de los soldados, aunque distantes. No tenían mucho tiempo. Se aproximó al duque y examinó de nuevo sus heridas. Sangraba menos, pero la fiebre volvía a consumir su rostro. «No deberías haber luchado», dijo ella mientras mojaba un paño con el agua que llevaba. Alistair abrió los ojos lentamente, observándola con una expresión que mezclaba dolor, obstinación y algo que ella todavía no comprendía del todo. Lo haría de nuevo, si significara sacarte de las manos de ese hombre. Serafín desvió la mirada, sintiendo el rostro calentarse a pesar del frío cortante. No sabía cómo lidiar con palabras que nadie jamás le había dirigido. Ella presionó el paño contra su frente y el duque cerró los ojos, permitiendo que el toque de ella aliviara la fiebre. Los dedos de Serafín temblaron al rozar la línea de la mandíbula de él. Era fuerte, definida, marcada por batallas, y aún herido parecía cargar una presencia imposible de ignorar. El contacto despertó algo dentro de ella, algo que luchaba para controlar desde el momento en que lo había encontrado en el arroyo. No podía permitir que sentimientos emergieran. Él era un duque. Ella era nada, pero el corazón no obedece las reglas del mundo. Alistair abrió los ojos y sujetó su muñeca, impidiéndole retirar la mano. «Serafín», llamó en voz baja, como si su nombre tuviera un peso sagrado. «¿Por qué ese hombre sabía quién eras? ¿Por qué te miró como si llevaras un secreto que debería estar muerto?» Serafín retiró lentamente su muñeca, pero no pudo sostener la mirada de él. La pregunta perforó el suelo que ella intentaba mantener firme desde la infancia. «No lo sé», murmuró, aunque era una media verdad. Siempre sospechó que su origen no era tan simple como la aldea creía,
pero nunca tuvo valor para abrir esa herida. «¿Sabes algo?», insistió el duque, ahora con la voz más firme. «Y eso puede estar ligado al motivo por el cual intentaron matarme». Serafín sintió el aire desaparecer de sus pulmones. «¿Cómo así?», susurró. Alistair inspiró despacio, como si reuniera fuerzas para una revelación. «Daemon quiere el ducado. Necesita una justificación para declarar mi linaje manchado. Cualquier rumor, cualquier vínculo prohibido, cualquier secreto ancestral sería suficiente». Serafín retrocedió involuntariamente. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». El duque levantó la mano y rozó suavemente el mentón de ella, inclinando su rostro para que lo mirara. «Todo en ti es familiar, no en el sentido común, en el sentido histórico». Ella estremeció, no por el frío, sino por su toque. «No digas eso. No puede significar nada». Pero el duque no cedió. «Serafín, tu nombre, tu apariencia, el medallón que mencionaste, y ahora un hombre de Daemon reconociéndote». Negó con la cabeza. «No es coincidencia. Tu madre huía de alguien con poder, alguien ligado a la corte». Serafín dio algunos pasos atrás, sintiendo la presión aplastar su pecho. «Mi madre no era noble, era solo una curandera, una mujer simple». El duque levantó la mirada, serio. «Las mujeres simples no llevan medallones con blasones que los soldados de mi primo reconocerían». Serafín sintió el corazón desplomarse. «¿Estás diciendo que yo...?» No pudo terminar la frase. El duque la completó. «Que quizá tu sangre no esté tan lejos de la mía como imaginas». El templo pareció estremecerse con esa idea. Serafín retrocedió hasta chocar con la pared de piedra, respirando como si luchara contra olas invisibles. Recordó la voz de su madre, las noches escondidas, los susurros que decían que nunca debía confiar en hombres nobles. Ahora todo cobraba sentido, un sentido terrible. El duque intentó levantarse, pero falló. Serafín corrió instintivamente para ayudarlo. Al rodear los brazos de él con los suyos, el duque la atrajo accidentalmente hacia sí, y sus rostros quedaron peligrosamente próximos. El mundo pareció detenerse. Serafín sintió el calor de su respiración rozar su boca. Él también lo sintió. Los ojos de Alistair descendieron por un instante hacia los labios de ella, y Serafín casi cedió al impulso prohibido. Pero escuchó, a lo lejos, una voz gritando órdenes. Se apartó como si se hubiera quemado. «Nos encontraron», dijo ella, con la voz temblorosa. El duque cerró la mano en un puño. «No puedo luchar así». Serafín miró a su alrededor, desesperada. Las ruinas tenían túneles antiguos, quizá un camino olvidado, quizá un destino peor que la captura. Ella tomó la mano de él y lo ayudó a caminar hacia un arco quebrado, pero antes de que pudieran moverse, una figura surgió desde la entrada principal del templo. El hombre de los ojos oscuros. Serafín se congeló. Él sonrió. «Por fin», dijo, «la hija perdida aparece». El duque intentó levantarse, pero el hombre apuntó una espada en su dirección. «Quédate donde estás, duque. No vine por ti, vine por ella». Serafín llevó la mano al pecho, el pánico invadiendo sus sentidos. «¿Qué quieres conmigo?». El hombre dio un paso adelante. «Tu sangre lleva la llave que Daemon necesita, la llave para destruir el nombre Dravenholt para siempre». El duque apretó los dientes, luchando contra la debilidad. «No te atrevas a tocarla». El hombre rió, acercándose. «Ella no es tuya, nunca lo fue. Pertenece a la historia que tu familia intentó borrar». Serafín sintió que las piernas cedían. «¿Cómo sabes quién soy?», preguntó ella, casi en un susurro. El hombre inclinó la cabeza. «Porque yo estuve allí, Serafín,
Cuando tu madre huyó, yo fui uno de los que debían capturarla. Escapó, pero dejó algo atrás. Señaló el pecho de Serafín. El secreto que Daemon usará para destruir al duque está dentro de ti. El duque intentó avanzar, pero cayó de rodillas. Serafín gritó su nombre. El hombre levantó la espada. Todo estaba a punto de explodir. El hombre avanzó con la espada en alto, y Serafín sintió que el tiempo se comprimía a su alrededor, como si cada segundo se convirtiera en una gota pesada de terror a punto de estallar. La respiración se encurtó. El corazón latía como si quisiera romperle el pecho. El duque, incluso de rodillas, intentó levantarse para protegerla, pero su cuerpo herido lo traicionó, haciéndolo caer nuevamente. El sonido metálico de la espada cortando el aire hizo que Serafín retrocediera instintivamente, tropezando con las piedras quebradas del templo. El hombre sonrió al verla acorralada. ¿Crees que puedes huir de lo que eres?, dijo con una voz impregnada de crueldad. No eres aldeana, no eres campesina, eres herencia de sangre prohibida, y Daemon piensa usar eso para destruir al duque frente a todo el reino. Serafín sintió el estómago hundirse. Cada palabra parecía envenenada, cargada de un pasado que ella nunca quiso enfrentar. El duque apoyó la mano contra el suelo, obligándose a levantarse, luchando contra el dolor. «No la toques», gruñó, su voz ronca pero llena de amenaza. El hombre se volvió hacia él con desdén. «No estás en posición de dar órdenes, Alistair, pero debo admitir, es fascinante ver al gran duque suplicar por una mujer que ni siquiera debería existir». Serafín sintió la piel arder. El insulto no iba dirigido al duque, iba dirigido a ella, a olfato de que representaba algo que ninguno de ellos comprendía. Aún, el hombre giró la espada y apuntó la punta directamente hacia el pecho de Serafín. «Ven conmigo. Daemon te quiere viva. Por ahora, no me obligues a herir al duque para convencerte». Serafín miró rápidamente a Alistair. Sus ojos imploraban para que ella no se moviera, pero el desespero dentro de ella crecía como una tormenta. «¿Por qué?», preguntó ella, dando un paso vacilante hacia atrás. «¿Por qué Daemon me quiere? ¿Qué hay en mi sangre?». El hombre sonrió con oscuridad. La verdad que destruye reinos». Serafín tragó con dificultad. «Dila». El soldado avanzó algunos pasos lentos hacia ella, como un lobo aproximándose a la presa. «Tu madre era amante del duque anterior, no de este, sino del padre de él». Serafín sintió el mundo girar. «Mentira», susurró. El hombre continuó. «Ella quedó embarazada. Y cuando lo descubrieron, intentaron eliminarla para proteger el trono, pero huyó. Tú naciste escondida, entre sombras, lejos de los castillos». Serafín se llevó las manos a la boca. El dolor le atravesó el pecho como un puñal. Eso no puede». El hombre concluyó con crueldad calculada. «Eres hija ilegítima del linaje Dravenholt, hermana bastarda del duque». El silencio cayó pesado. El duque quedó inmóvil, como si hubiera sido alcanzado por una flecha invisible. Su respiración se detuvo por un instante. «Eso no puede ser verdad», murmuró. El hombre se encogió de hombros. «Tal vez lo sea, tal vez no. Lo importante es que Daemon tiene documentos, testimonios, registros antiguos. Todo lo que necesita para acusar al duque de mantener cerca a una amenaza para el trono». Serafín sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «¿Pero por qué me persiguieron toda la vida?». El hombre sonrió. «Porque tu existencia era demasiado peligrosa. Y ahora, aún más». El duque por fin logró ponerse de pie, apoyándose en la pared. «Serafín, no le creas. Daemon manipula todo». Ella lo miró, las lágrimas llenándole los ojos. «¿Y si es verdad? ¿Y si yo no soy quien pensé que era?».
El duque dio un paso vacilante hacia ella. Eres quien eliges ser, nada más te define. Antes de que Serafín pudiera responder, el invasor avanzó con la espada. El duque intentó intervenir, pero el hombre lo empujó con brutalidad, derribándolo. Serafín gritó su nombre. Algo dentro de ella se quebró. Una fuerza profunda, ancestral, que ni ella misma conocía, explotó desde su pecho. Se lanzó sobre el agresor, agarrando el brazo que sostenía la espada. El hombre, sorprendido por la fuerza repentina, intentó golpearla con la otra mano, pero Serafín esquivó con una agilidad que nunca había entrenado. Era como si sus músculos supieran movimientos que su mente jamás había aprendido. El duque, aún en el suelo, observaba con incredulidad. Aquella velocidad, aquel instinto, aquella ferocidad, nada en ella correspondía a la vida humilde que había llevado. El hombre intentó golpearla con el puño, pero Serafín se agachó, tomó una piedra pesada del suelo y golpeó su rodilla con fuerza. El soldado gritó de dolor y tambaleó. Serafín aprovechó el momento y lo empujó contra la columna quebrada. La espada cayó de su mano. Ella la tomó, pero el agresor agarró su brazo con violencia. «Tu madre también luchó así, hasta morir», susurró él. La frase golpeó a Serafín como un rayo. El duque intentó levantarse de nuevo, desesperado, pero sus músculos fallaron. Serafín, tomada por un coraje que jamás imaginó poseer, giró el cuerpo y usó el peso del hombre contra él. El impacto final fue seco. La espada atravesó el pecho del agresor. Él abrió los ojos, sorprendido. Luego sonrió con sangre en los labios. «Entonces, la sangre habla», murmuró antes de caer. El silencio invadió las ruinas. Serafín dejó caer la espada. Sus brazos temblaban. El duque se arrastró hasta ella y la envolvió, impidiendo que colapsara. «Serafín, mírame». Ella levantó el rostro, lágrimas cayendo. «¿Y si es verdad? ¿Y si soy fruto de un error?» El duque tocó su rostro con firmeza. «No eres ningún error. Eres la mujer que me salvó cuando no tenía nada. Eres el coraje que Daemon jamás destruirá». Ella respiró hondo, sintiendo el mundo reconstruirse lentamente. «¿Y el ducado?», susurró. El duque tomó su mano. «Si Daemon intenta usar tu nombre, lo enfrentaré delante de todos. No permitiré que conviertan tu dolor en arma». Serafín tembló. «¿Y qué seré yo? ¿Bastarda? ¿Amenaza?». El duque acercó su rostro, tan próximo que ella sintió el calor de su respiración. «Serás lo que siempre has sido, la mujer que mi destino eligió». Ella parpadeó, sorprendida. «Alistair». Él la atrajo hacia sí con delicadeza, pero con firmeza, como si por fin dejara caer todas las máscaras. «Te amo, Serafín, no por tu sangre, sino por lo que eres, por lo que te has convertido a mi lado». Serafín sintió el pecho llenarse de algo tan poderoso que casi dolía. Ella tocó el rostro de él. «Yo también te amo». Los dos se abrazaron profundamente, como si el mundo por fin hubiera encontrado el rumbo que siempre buscó. Y juntos abandonaron las ruinas, no como fugitivos, sino como dos almas que, contra toda la crueldad del mundo, se encontraron y se escogieron mutuamente. Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perder más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció la historia. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas hasta el próximo video.